Bueno, continuamos con nuestro proyecto donde nos habíamos quedado. En este tutorial vamos a ver lo que son el tema de las acotaciones. Si ustedes observan, en el dibujo que tienen aquí, tiene medidas, y en otros dibujos que hemos hecho anteriormente, pues siempre se indican las medidas del dibujo, pero esas no las hemos dibujado, simplemente hacemos nada más los trazos. Entonces, hoy vamos a aprender cómo hacer esto y también cómo configurar las acotaciones. Entonces, el tema de las acotaciones, dentro de las pestañas que están en el menú, nos vamos a ir al menú de anotaciones. Y en esta parte hay una parte que es son los controles de dimensiones. Y aquí hay diferentes dimensiones también que vienen para diferentes escalas. Todas estas escalas que ustedes observan aquí no vienen por default en AutoCAD, al igual que los layers. Es algo que yo configuré antes de pasarles la plantilla, por eso es importante el uso de plantillas, y también es importante que ustedes aprendan a configurar estas acotaciones. Bueno, después vamos a aprender cómo se configuran cada uno, pero ahorita primero vamos a aprender a usarlos. Entonces, vamos a seleccionar este de aquí, que dice escala 1-100. Si ustedes observan, hay una acotación para cada escala, o para la mayoría de las escalas que se usan. Después vamos a aprender cómo se configuran, pero ahorita vamos a usarlas, aprender a usarlas. Entonces voy a seleccionar esta, que es la escala 1-100. No hemos visto todavía el tema de escalas, pero ahorita todo lo que hemos dibujado está a escala 1-100. Después vamos a entrar a ese tema y ya especificaremos bien cómo se configura escalas diferentes. Entonces, seleccionamos aquí 1-100 y aquí en esta pestaña tenemos diferentes estilos de acotación o dimensión. Si yo selecciono la primera, que es dimensión lineal, yo puedo ir al dibujo, dar un clic en un punto, dar un clic en un segundo punto y saco una acotación. Ahora, este mismo comando de dimensiones lineales me sirve tanto para hacer acotaciones verticales como horizontales. Todo depende de cómo yo posicione el cursor. Por ejemplo, en este caso que seleccioné estos dos puntos, pues no hay tanto problema, porque al ser una línea vertical, pues la acotación va a ser vertical. Voy a desactivar el Snap Tracking para que no me aparezcan tantas líneas, porque generan confusiones. Y bueno, continúo. Pero por ejemplo, si yo seleccionara dos puntos que no fueran, que entre ellos no hubiera una línea ni horizontal ni vertical, por ejemplo este punto y este punto, entonces lo que va a pasar es que si yo muevo el cursor hacia arriba, me va a hacer una acotación horizontal, pero si lo muevo hacia un lado, me va a hacer una acotación vertical. Ojo que los puntos seleccionados fueron este punto de aquí y este punto de acá. Entonces lo voy a cancelar. Es nada más para que vieran que este tipo de acotación me puede dar dos acotaciones diferentes de acuerdo hacia donde mueva yo el cursor. También tenemos una dimensión alineada, que en este caso, por ejemplo, si yo seleccionara igual este punto y este punto, entonces sí me va a dar la distancia absoluta entre esos dos puntos, ¿verdad? Donde yo le dé clic, ahí se posiciona la acotación y ahí queda. Bueno, como esta acotación tampoco la quiero, la selecciono y le doy suprimir. Estamos practicando los diferentes estilos de acotación. Tengo una acotación angular. En esta yo tendría que seleccionar una línea y otra línea, y lo que hace es que depende de donde yo ponga el cursor, me va a dar el ángulo que se forma entre esas dos líneas. Si lo pongo aquí, le doy un clic, pues ya tengo el ángulo interior entre esas dos líneas. Y el siguiente, que sería longitud de arco, me sirve, como su nombre lo dice, para acotar arcos.
Para eso tendría yo que tener un arco dibujado y bueno, vamos a hacerlo para ir viendo también algunos otros comandos. Lo vamos a hacer a manera de práctica, después vamos a borrar esa parte, pero es importante practicar todos los comandos. Entonces me voy a la pestaña de Home y si se fijan aquí en las pestañas de dibujo hay una herramienta que es un arco. Yo le puedo dar clic ahí, también puedo teclear su nombre, que es ARC. Entonces lo activo de aquí y voy a hacer un arco con 3 puntos. Para facilitar esto, voy a desactivar el sistema ortogonal en la parte de abajo, que también lo puedo hacer con la tecla F8. Y este comando es muy simple, le doy clic en un punto, clic en un segundo punto y clic en un tercer punto. Y lo que va a hacer es, me va a dibujar un arco que pasa por esos 3 puntos. Aquí está la línea de comandos limpia que indica que ya terminé el comando. Entonces, ahora sí, con este arco puedo seguir practicando en la pestaña de notaciones los otros tipos de dimensión. Por ejemplo, longitud de arco, la selecciono y consiste solamente en seleccionar este arco y donde yo quiera poner la dimensión, ahí doy el segundo clic y lo que me está diciendo es que este arco mide 7.65. Si yo pudiera tomar una regla que fuera flexible y medir esta longitud, serían 7.65. La voy a borrar, la selecciono y suprimir. El que sigue me daría el radio, simplemente selecciono el arco y donde yo quiera poner la línea de acotación le doy el segundo clic y me está indicando que este radio es de 2.87. En el que sigue puedo obtener el diámetro, también lo selecciono y donde yo posicione la línea, ahí me va a quedar indicado el diámetro. Aquí, como se empalma con la anterior, voy a borrar la anterior, selecciono y suprimir y me da 5.75, que es el doble del radio que tenía. Este de aquí es una acotación que me da una línea desfasada del radio. O sea, si yo quisiera poner la acotación del radio un poquito más afuera, puedo seleccionar selecciono el arco y luego me pide un punto donde yo quiera, desde donde yo quiera indicar, por ejemplo, puede ser por acá. Y entonces me va a pedir un segundo punto para indicar la dimensión de la simbología que se va a aplicar. Le doy un clic y un segundo clic para posicionar en qué parte estaría esa línea de quiebre. Clic. Y aquí ya tengo el radio de 2.87, pero ya no indicado desde el centro, sino desde afuera. Y si se fijan, el radio pues debe ser el doble, el diámetro debe ser el doble del radio. Por ahí hay una cuestión de decimales, pero bueno, eso es por la precisión con la que está configurado el programa. Finalmente voy a borrar estos dos. Tenemos también un icono de coordenadas. Yo puedo seleccionarlo aquí y pedirle, por ejemplo, la coordenada de este punto. Le doy un clic. Si yo saco la línea hacia arriba, aquí sí voy a activar el sistema ortogonal para que me lo dé recto. Si saco la línea hacia arriba, me va a dar la coordenada en X, es decir, ahí le di clic, me va a dar la coordenada desde este punto, desde el punto 0 del sistema de coordenadas. Y la coordenada en X sería esta distancia, hasta este punto. Si yo hago lo mismo, vuelvo a seleccionar, le doy clic aquí y ahora hago una línea hacia la izquierda, me va a dar la coordenada vertical. Por ejemplo, yo sé que esto mide 4 por 4. Si yo saco otro punto aquí, debería ser 830 más 4. Por ejemplo, si yo selecciono y le doy un clic aquí, 830 más 4 serían 1230, porque acuérdense que el eje de las X va hacia la derecha. Y en este caso, como este sería el eje de las Y, aquí serían 20 menos 4. Por ejemplo, si yo selecciono y le doy un clic aquí, la coordenada sería 20 menos 4, sería 16. Bueno,
Esos son los principales estilos de acotación. Estos los voy a borrar. Y bueno, este también lo voy a borrar. Lo selecciono, presiono suprimir. Y entonces aquí tengo otras dos opciones que son de acotaciones, estas acotaciones rápidas y estas son acotaciones continuas. Antes que nada voy a regresar a acotación lineal y voy a hacer esta acotación que me falta aquí. Ahora, para practicar estos dos, lo que vamos a hacer es ir a este de abajo. En el esquema que tenemos acotaciones de este lado y de este lado. Yo podría ir dando clic, clic y sacar esta acotación y luego este punto y sacar esta acotación, pero por medio de acotaciones rápidas lo que puedo hacer es yo seleccionar esta opción y luego seleccionar todas estas líneas con una ventana. Puedo seleccionarlas todas, ahí doy el segundo clic y doy un enter. Y lo que va a pasar es que el cursor se va a posicionar de modo tal que donde yo dé el siguiente clic, se van a poner todas las acotaciones de todos los puntos que encontró en todas esas líneas que yo seleccioné. Es una manera rápida, digamos, de hacer acotaciones. Otra manera rápida de hacer acotaciones sería por medio de acotaciones continuas. Para usar yo tendría que hacer una acotación primero, con un clic aquí y luego un clic en este otro punto y saco una acotación vertical moviendo el cursor hacia la derecha. Es importante el orden en el que yo dé los clics, porque primero di clic en este punto y luego en este punto. El segundo punto es el que se va a tomar de base para a la hora de hacer las acotaciones continuas. Cuando yo selecciono este comando, si le doy un clic en este punto, va a empezar de donde se quedó y luego en este último punto, clic, y así puedo seguir haciendo clics. Voy a seguir hacia abajo con varios clics y ya cuando quiero terminar nada más le doy un enter y otro enter para finalizar el comando. Esa es la manera en la que yo, a partir de una acotación inicial, puedo hacer diferentes acotaciones simplemente con ir dando clics en los diferentes puntos. Estas las voy a borrar. Y por último tengo que sería exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, nada más que como está el esquema aquí, uno parte de donde se quedó la última acotación y parten todos desde el punto inicial. Bueno, esa sería básicamente la forma en la que se manejan las acotaciones. Bueno, eso es todo lo que vamos a incluir en este ejercicio. Este es el ejercicio número 3 y ya básicamente estaría listo para entregar. Yo sé que todavía le faltan algunas cosas para estar totalmente completo, como aparece en los PDF que tenemos de base. Le faltan, por ejemplo, los textos, le falta también algunas cuestiones de tipo de línea que se ven aquí punteadas, pero esos son temas que iremos viendo más adelante y que por lo pronto así lo podemos entregar. Conforme vayamos aprendiendo más cosas, vamos a ir perfeccionando nuestros proyectos. Aquí ya nada más lo que nos restaría sería que podemos mover. Ya habíamos visto este comando, lo selecciono lo que quiero mover, doy un enter y elijo un punto de desplazamiento. Yo recomiendo que fuera aquí, clic y lo desplazo. Esto simplemente pues para que mi dibujo quede un poquito más centrado. Una vez estando así, recordemos, nos vamos a archivo, guardar como. Ustedes eligen la carpeta en la que guarden sus archivos, le ponemos ejercicio 3, ejercicio 03 guión y le ponen su nombre. Recordemos, la versión es AutoCAD 2018 *.dwg.
lo guardan en una carpeta y ese es el archivo que ustedes van a enviar para revisión. Hasta luego, nos vemos en el siguiente video.